יש תקווה אם נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. יש תקווה אם נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. יש תקווה אם נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, כן העם לבדד, קדימה נצעד לעד, בשמחה ובטוב לבד. A todos nuestros hermanos que nos están viendo por las redes sociales, por Facebook, por YouTube, damos gracias a Yahweh por sus vidas. Creemos fielmente que Yahweh tiene una palabra preparada para ustedes, una palabra que será de bendición, una palabra que tendrá como propósito el que tu vida espiritual pueda ser transformada y que podamos entender los misterios del reino de nuestro Padre amado, nuestro amado Yeshua HaMashiach y de nuestro amado Yahweh. Maravilloso. Esperamos que este tema sea de bendición. Estamos estudiando Primera de Pedro y vamos el día de hoy a abrir Primera de Pedro capítulo 18 y vamos a leer el versículo 18 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Amén. Amén. Dice, porque también Yahshua padeció una sola vez por los pecados, Él justo por los injustos, para llevarnos a Yahweh, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Yahweh en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de la buena conciencia hacia Yahweh por la resurrección en Yeshua HaMashiach, quien habiendo subido al cielo está a la diestra del Yahweh, y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Amado Yahweh, te damos gracias el día de hoy por la palabra que tú tienes preparada para nosotros. Gracias, amado Yahweh, Padre Celestial, porque sabemos que tu palabra, toda palabra es útil para enseñar, para instruir, para redarguir y para corregir. Gracias, Yahweh, porque tu palabra tiene el propósito de traer vida eterna. Y no únicamente, amado Yahweh, que tengamos conocimiento, sino que también sea una palabra que pueda transformar nuestras vidas, que sea una palabra en la cual nuestra vida, Padre bendito, pueda ser cambiada por medio de la misma, y que esta palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones y pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te pedimos que todo espíritu de estupor sea echado fuera, que toda oposición y que todo plan del enemigo que tiene toda intención de robar, matar y de destruir sea quitado del medio de nosotros, y que esta palabra pueda llegar libremente, Padre bendito, y pueda ser sembrada en los corazones de todos los que estamos aquí. Permite que toda la palabra que se va a hablar sea únicamente tu palabra y no sabiduría de hombre. Toda palabra que provenga de mi carne, échala a la tierra, Padre Celestial, y únicamente permite que nuestro espíritu esté atento a lo que tu Ruaj quiere hablar el día de hoy a la congregación. Te damos gracias en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, este es uno de los pasajes más complejos para explicar junto con el libro de Apocalipsis. Estos pasajes del 18 al 22 son de los pasajes más complejos para explicar en todo lo que es el Brit Hadashah. ¿Por qué? Vamos a estar viendo, tratar de tocar los puntos esenciales. Hay muchísima riqueza en estos versículos que vamos a analizar y vamos a entender qué fue no nada más lo que pasó en la cruz del Calvario, sino que
durante lo que estaba sucediendo en esa cruz, algo estaba pasando a nivel espiritual. Las personas veían algo a nivel físico, pero espiritualmente estaba sucediendo algo. Espiritualmente Yahweh tenía un plan, y en ese momento estaba llegando precisamente cuando las palabras de nuestro amado Yahshua dicen consumado es. En ese momento su plan perfecto, su plan de redención estaba siendo cumplido. Vamos a ver, es bien importante que nosotros podamos entender un poquito el contexto de lo que nos está hablando los versículos del 18 al 22. Hemos estado viendo que la carta de Pedro en general está dirigida a todos los hermanos que han sido dispersos, que estaban siendo siendo a todos aquellos hombres y todos aquellos hermanos que estaban en la dispersión, no nada más a los que estaban siendo perseguidos por el emperador Nerón en esa época, sino principalmente se está refiriendo a la parte de Efraín, a la parte del pueblo de Israel que había sido disperso entre las naciones, que habían perdido su identidad, que habían perdido inclusive su nacionalidad, que habían perdido inclusive la parte de poderse identificar como pueblo. Veíamos en Hechos capítulo 1 que los discípulos le preguntan a Yahshua cuando él asciende al cielo, le preguntan: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Yahshua les contesta: a ustedes no les corresponde saber los tiempos o los sazones que únicamente al Padre le corresponden. Para esos, todo Israel, todo el pueblo, todos ellos estaban esperando y estaban deseosos a que Israel volviera a ser una sola nación. El que volviera precisamente el hijo pródigo y pudiera estar nuevamente unido con su Padre. Al ver que Yahshua en el tiempo terrenal no se estaba dando ello de acuerdo a como su mente lo había conceptualizado, ellos creían que Yahshua iba a venir a romper el yugo del pueblo romano, que iba a establecer un imperio, y que bajo la fuerza y bajo el poder todos aquellos expatriados iban a volver a formar parte y a reunificar el pueblo de Israel. Cuando no sucede esto, entra en todos aquellos la parte de desánimo, la parte de decir: no se ha cumplido lo que Yahweh había prometido. Y entonces Yahshua les dice: no es que no se cumpliera, sino que espiritualmente tenía que pasar algo primero espiritual, para que después se pudiera dar la promesa en lo terrenal. Es bien importante, siempre lo espiritual antecede lo terrenal. Esto es bien importante que nosotros lo podamos entender. Entonces, aquí el pueblo, los dispersos estaban, y entonces Pedro, estaban siendo afligidos, estaban siendo perseguidos. El evangelio, las buenas nuevas, ¿cuáles eran las buenas nuevas? Que efectivamente no lo habían visto a lo mejor en lo físico, en reunirse como una nación como tal. Sin embargo, las buenas nuevas que lleva Pedro en toda la carta es precisamente la obra hecha en la cruz del Calvario. La obra hecha que permitía, por medio de la muerte y el sacrificio del Mashiach, permitía que la que en otro tiempo era llamada adúltera, ahora pudiera ser nuevamente, o pudiera ser tomada nuevamente por el esposo, en este caso nuestro Yahshua, después de haber resucitado. Cuando esto sucede, las buenas nuevas es que efectivamente era necesario primero que pasara eso en la cruz para que se pudiera dar tu restauración y mi restauración, para que tú y yo pudiéramos ser injertados dentro del pueblo. Y entonces, cuando Pedro está hablando todo esto, está hablando todo el capítulo 3, nos ha estado hablando de la buena conciencia que debemos de tener. Y nos habla desde el versículo 13, si ustedes revisan para poner un poquito en contexto: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguiseis bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois,
Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. El capítulo 3 nos está hablando del contexto del versículo 18, nos está hablando del contexto del sufrimiento. El contexto del sufrimiento cuando nos hallamos sufriendo injustamente. Cuando nos encontramos, el pueblo se encontraba bajo una persecución, cuando el pueblo se encontraba bajo esa opresión. Todo lo que estuvimos leyendo, la parte de que ellos no desistieran, que ellos se esforzaran, que ellos trabajaran precisamente para ser agradables delante del Padre, lo vemos resumido en los versículos del 18 al 22. Vamos a revisar nuevamente y nos vamos a ir versículo por versículo para que podamos analizar lo que dice, la idea que el Ruaj nos quiere decir por medio del apóstol Pedro. Fíjense bien, dice, porque también Yahshua padeció. El contexto, acuérdense, nos viene hablando de los padecimientos que venimos teniendo como personas o como congregación, en este caso, los dispersos. Y les decía, llegaba un momento en donde la fe de ellos estaba flaqueando, donde la fe de ellos habían sido dispersos y estaban sufriendo injustamente. No estaban siendo disciplinados por Dios, sino ellos estaban sufriendo injustamente. ¿Por qué? Porque por causa de reconocer a Yahshua como su Señor y como su Salvador, todas sus posesiones eran quitadas. Muchos de ellos murieron bajo el dominio de Roma y bajo precisamente el reinado de Nerón. Y entonces, dadas esas circunstancias, las personas empezaron a pensar y empezaron a desanimarse. Y entonces Pedro escribe esta carta como un aliento de ánimo para la congregación. Y un aliento de ánimo diciendo de manera muy clara, porque también tú estás sufriendo, yo estoy sufriendo. Déjame decirte que la Escritura dice, porque también Yahshua padeció, ¿qué dice ahí? Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Yahweh, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Pedro nos empieza hablando del contexto de que efectivamente si tú sientes que estás sufriendo, si tú sientes y estás experimentando persecución, estás experimentando una vida que estás sufriendo injustamente, Pedro inmediatamente te lleva a la Escritura y te dice, no te asombres, porque nos pone como ejemplo aquel que sin defecto, sin mancha, aquel que era bueno, padeció injustamente. Nadie padeció más que nuestro amado Yeshua HaMashiach. Nadie padeció más que Él. Él claramente, dice la Escritura, Él padeció injustamente por causa de ¿qué? Por causa de tus pecados y por causa de mis pecados. Por causa de tus iniquidades y por causa de mis iniquidades. Y entonces Pedro inmediatamente le suelta las palabras de ánimo diciendo, no desmayes, porque esto que estás pasando no se compara con aquello que el Mesías ha atravesado. Y ciertamente muchas veces nosotros padecemos a consecuencia de nuestras acciones, pero Él padeció injustamente. Él padeció para cubrir una deuda que era imputada a ti, una deuda que era tuya y una deuda que era mía. Y entonces vamos a ver que en los versículos 18, del versículo 18 al versículo 22 nos da un contexto de manera muy clara de la obra redentora de la cruz, la obra redentora que Yahshua llevó en la cruz del Calvario. Y la obra redentora nos habla el versículo 18, en que se da es su crucifixión. En el versículo 19 tenemos su proclamación. En el versículo 21 veremos su resurrección. Y en el versículo 22 estaremos viendo su exaltación. Su exaltación. Entonces es bien importante
que nosotros, para poder entender estos versículos, lo que nos estará hablando es todo aquello que estaba pasando en el momento de que Yahshua estaba siendo muerto en la cruz del Calvario. Amén. Vamos empezando a revisar el versículo 18. Y el versículo 18 nos dice: porque también Yahshua padeció una sola vez por los pecados de los injustos, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Yahweh, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Una de las cosas que es bien importante que tenemos que entender es que la palabra nos dice de manera clara que Yahshua murió y padeció una sola vez. Él vino a esta tierra, tomó forma de siervo, tomó forma de hombre, se despojó de su deidad, se despojó de sí mismo por amor a ti y por amor a mí, por venir a reunirnos como su pueblo, por venir a estar juntamente con Él. Todo eso que Él hizo, el bajar, el tomar forma de siervo, lo hizo para podernos llevar al Padre. Si Él no hubiera descendido, no habría forma de que el día de hoy nosotros estuviéramos cercanos al Padre. Sin embargo, dice la Escritura que Él lo hizo una vez y para siempre. Hebreos nos dice que ofreció el sacrificio perfecto, porque la ofrenda, la sangre de los machos cabríos y de las ovejas no podían quitar el pecado de nuestras vidas. Era necesario que Él presentara un sacrificio superior. ¿Para qué? Para que tus pecados y mis pecados fueran saldados por medio del Cordero. ¿Qué es esto? Esto es bien importante que lo podamos entender. ¿Por qué? Porque después de Yahshua, ninguna sangre, ningún sacrificio, ni después de Yahshua, ni antes de Yahshua, ninguna sangre era suficiente para presentarla para expiación por tus pecados y por mis pecados. ¿Qué hacía la sangre en el sacerdocio levítico? Servía como sombra de lo que habría de ofrecer nuestro amado Yeshua. ¿Qué es? ¿Para qué? Para poder entender lo que le costaría la vida del justo por los injustos. Esto es bien importante que lo podamos entender, porque muchas veces en la religión tradicional, normalmente se maneja todos los domingos. Ellos terminan por sacrificar. La misa eso es la misa. Es la repetición, de acuerdo al segundo, no lo digo yo, búsquenlo en el segundo concilio de Trento. Y van a ver que en el segundo concilio de Trento, la Iglesia Católica establece como la misa, como la repetición de la muerte y del sacrificio de Yahshua por los vivos y por los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que ellos van y participan de la misa, participan de la Eucaristía, participan de ese rito, lo que está pasando literalmente es que están volviendo a repetir el sacrificio de Yahshua en la cruz del Calvario. No es el día de hoy, se los tratan de poner como es una remembranza, no es lo real, pero nada más es necesario que tú te vayas a la parte del catecismo y que revises, y vas a ver que ellos literalmente creen por el poder de la transubstanciación que se le otorga al sacerdote. Ellos son investidos de un poder en el cual transforman literalmente ese pedazo de pan en la carne, en la sangre, en los huesos, en los tendones del Mesías. Y entonces eso va en contra de lo que la palabra misma nos está hablando aquí en Primera de Pedro. Primera de Pedro nos está diciendo que Yahshua
murió una sola vez. Yahshua padeció por nosotros una vez y para siempre. ¿Por qué creen que nada más fue una vez y para siempre? ¿Por qué creen que fue una vez y para siempre? Porque era el sacrificio perfecto. Cuando Él está en la cruz, Él dice y exclama al Padre: consumado es. No hay otro sacrificio que se pueda presentar más que Él realizó por nosotros en esa cruz. El justo pagando por los injustos. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Otra cosa que nos enseña el versículo 18 es que, ¿qué pasó? ¿Por qué era necesario? Dice la Escritura que esto lo hizo, el pago de los justos por los injustos, con la finalidad de llevarnos al Padre. Ese es un ejemplo precioso, porque podemos ver cuando Yahshua decía: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué estaba haciendo Él? Dice la Escritura que no se le perdería ninguna. Si había una que estaba perdida, por amor de esa una, dejaría a las 99 e iría en busca de la que se le había perdido. El propósito por el cual Yahshua vino y padeció en ese madero, fue golpeado, fue escupido, fue lacerado, fue vituperado, fue desgarrado, fue para llevarte de regreso a casa, para llevarte de regreso con tu Padre. Ese es el propósito por el cual Él vino. En amor, sabía que no había otra forma, no había otro camino, y Él decide venir, pagar tu deuda y llevarnos de regreso a casa. Y déjame decirte, ¿han visto la foto en donde está Yahshua? Es una representación cargando una ovejita. Déjame decirte que así te lleva Él y nos lleva a nosotros. Nos lleva cargando de regreso al Padre. Él es el que inició la obra y es Él el que la va a terminar. Amén. Número 3, que nos dice el versículo 18, dice que por los sufrimientos de Él, Él murió. Dice: murió el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Por qué no nada más haberlo crucificado? ¿Por qué no nada más haberlo colgado en el madero, como estaban los dos ladrones que estaban al lado de Él? ¿Por qué era necesario el despedazarlo, literalmente desgarrar toda su carne? Dicen los historiadores que lo que se veía de Yahshua en el momento que fue exhibido, Yahshua muere desnudo, y todo su cuerpo, lo que veía la gente, ya no podía reconocerlo a Él. No podía reconocerlo, porque lo que estaba presentado ahí era literalmente un cuerpo completamente desfigurado, despedazado, toda su carne despedazada, sus tendones. Se veía la forma humana, porque no podía ser roto ninguno de sus huesos. Esto era bien importante, porque tenía una forma con la ofrenda del borrego pascual. Ya lo vimos en la fiesta de Pesach. Sin embargo, tenía que ser completamente desmolido. ¿Cómo es la carne molida? ¿Qué diferencia ven ustedes de un bistec normal a un bistec molido?
hay mucha diferencia. Dices, pues, ¿qué pasó aquí? Bueno, cuando la palabra habla de molido, es que quiero que se imaginen que eso, nuestro Yahshua tuvo necesidad de ser expuesto de esa manera. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué era necesario? Si únicamente por medio de su sangre y por medio de su muerte hubiéramos tenido acceso, ¿por qué no le hubieran atravesado, se hubiera desangrado y de todos modos hubiera ofrecido el sacrificio? ¿Por qué era necesario ser despedazado? Porque dice la Escritura que en su cuerpo, la palabra de Dios, en su cuerpo Yahweh llevó nuestras iniquidades y en su cuerpo Él pagó y recibió en su cuerpo el castigo de la ira del Padre. Yahshua permitió, era necesario que viéramos que el pecado nos transforma en monstruos. El pecado termina por destruirte. El pecado termina por despedazar tu vida. El pecado termina por hacerte irreconocible delante de las personas que te rodean. Y era necesario que Yahshua mostrara eso en su cuerpo para decirte a ti y a mí que por medio de sus sufrimientos, esto es precioso, por medio de sus sufrimientos, tú tendrías y podrías heredar bendiciones. Él sufrió, Él sufrió el castigo que a ti y a mí nos correspondía. ¿Para qué? Para que a partir de este momento, del momento en que fuiste llamado a su presencia, en que fuiste llamado a Él, te salvó, pero como hemos estado estudiando, no solamente te salvó, porque si no hubiéramos dicho, ya nos salvó, ya lo recibí en mi corazón y ahí se acabó todo. No, Él te llama para un propósito. Vimos que te llama para llevarte de regreso a casa, pero en el propósito de que te llama para llevarte de regreso a casa, te enseña cómo, te dice, mira, esto es bien bonito, te dice, mira, voy por ti, te voy a poner al tanto, porque tienes mucho tiempo que no estás en casa. Se te olvidaron las reglas de la casa. Se te olvidó cómo dirigirte hacia tu papá. Se te olvidó cómo le agrada que tú comas, cómo le agrada que tú vistas, cómo le agrada que tú te dirijas. Y entonces Yahshua te empieza a decir por medio de la palabra qué cosas tenemos que hacer para que cuando llegues a casa, sepas cómo comportarte. Y entonces es como cuando mandas a los niños a aprender, veía una vez una película en donde ponían a las niñas, ¿no? Y les enseñaban a cómo comer y agarrar qué tenedor y qué cuchara. Y veías a las niñas y las niñas así que, ay, qué aburrido. Sin embargo, cuando eran llevadas a reuniones o a banquetes de alta, ahora sí que de la high society, entonces sabían exactamente qué cubierto, qué plato, qué servilleta, qué tenían que agarrar, porque habían sido preparadas. ¿Para qué? Para esos eventos. La vida de nuestro Yahshua nos lleva precisamente a enseñarnos, y en la enseñanza y en la obediencia de lo que Él nos dice, experimentamos bendiciones y no somos avergonzados delante del Padre. ¿Amén? ¿Sí queda claro? Ok, bueno, el siguiente versículo es bien interesante. Ya entendimos qué fue lo que Yahshua estaba haciendo con respecto a quién, con respecto a nosotros. Vamos a revisar el versículo 19. El versículo 19, y aquí es donde se empieza a poner bastante interesante el asunto. Un segundito. Vamos a revisar lo que dice el versículo. Ay, perdón. Segundo.
Aquí está. Dice la escritura, vamos al versículo 16. Porque también Yahshua padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Yahweh, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando aún a veces esperaba salud, la paciencia de Yahweh en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Yahweh por la resurrección de Yeshua. ¿Qué estamos entendiendo aquí? Este versículo muchas veces lo han sacado de contexto. Y han sacado de contexto el versículo diciendo que aquellos que han muerto, aquellos que mueren, todavía tienen oportunidad de arrepentirse en el infierno. Aquellos que han muerto todavía tienen oportunidad, y toman este versículo, porque Yahshua bajó y les predicó a los espíritus que estaban encarcelados. Fíjense bien lo que estaba pasando, y pido a Yahweh que me dé sabiduría para poderles explicar. Estaba pasando mientras las personas estaban viendo a nuestro Yahshua morir, mientras estaban viendo el sacrificio cumplido. En ese momento, cuando él estaban bajándolo de la cruz, cuando él estaban peleando por su cuerpo, viendo de dónde lo iban a meter, cuando él es envuelto, cuando él es sepultado, mientras en lo físico pasaba esto, en lo espiritual, su espíritu, ¿dónde fueron puestos los pecados de la humanidad? Fueron puestos en su cuerpo, en su carne, nunca en su espíritu, porque Él es santo y Él es puro. Era necesario entonces que en ese momento se presentaba la separación. La palabra muerte significa no cesar de existir, sino la separación ¿de qué? De lo carnal con lo espiritual. Era necesario que el cuerpo fuera sembrado. Fíjense bien, en el momento que meten a Yahshua en la tumba, en ese momento el trigo está siendo sembrado en la tierra. En ese momento está siendo sembrado. Era necesario que ese trigo, dice la escritura, cayera a tierra y muriera para que después pudiera llevar mucho fruto. ¿Qué estaba haciendo entonces en lo espiritual? Mientras el cuerpo del Mashiach estaba siendo puesto, el espíritu descendía. El espíritu descendía al Hades. Y es bien importante que nosotros podamos entender que antes del Mashiach, ninguna persona que hubiera atravesado por muerte, ninguna de ellas pudo ir al cielo. Todas ellas morían y bajaban, dice la escritura, Yahshua nos habla de Lázaro y el rico, y entonces vemos que estaban unos en el Sheol, uno estaba en el Hades y el otro estaba en el seno de Abraham. El que estaba en el Hades estaba siendo quemado, se estaba quemando vivo, estaba ya en angustia, y los que estaban en el seno de Abraham estaban teniendo ya la parte del reposo. Sin embargo, todavía ninguno de ellos había sido llevado al cielo. Era necesario entonces, ¿qué fue lo que hizo Yahshua? En el momento que su cuerpo es sembrado, su espíritu desciende, y desciende para dos cosas. La primera es para llevarse a todos aquellos que estaban en el seno de Abraham. A partir de Yahshua ya no hay personas en el seno de Abraham. Esto es bien importante que lo vamos a entender. Yahshua se lleva a todos y los presenta delante del Padre como ¿qué?
primicias, como las primicias hacia el Padre. Pero Yahshua no solamente hizo esto, sino que Yahshua dice aquí que predicó. La pregunta es, dice, que predicó, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En la cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Vamos a ver Génesis capítulo 6, versículo 1, y vamos a ver de qué espíritus nos está hablando. Aquí muchas personas, les digo, tienen la idea de que Yahshua fue y les predicó a los hombres, porque habla de los espíritus encarcelados. Sin embargo, vamos a ver a quién Yahshua fue a predicar y a compartir. ¿Ya lo tenemos? Amén. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. En estos versículos vamos a encontrar dos géneros de seres espirituales. Primero, dice los hombres, la palabra hombres en hebreo es Ben Adam y significa hijos de Adán, ¿sí? Hijas también es conocido como Ben Adam porque también son del mismo género. Entonces dice, aconteció que a las hijas de los hijos de Adán y de las hijas de Adán les nacieron hijas, eran el mismo género. ¿Sí queda claro? Eran de la misma raza, Ben Adam, descendientes de Adán. Dice aquí, y les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios, aquí la palabra en hebreo no es Ben Adam. La palabra aquí es Ben Elohim. Y la palabra Ben Elohim está hablando de dos razas diferentes. Una es, vamos a ver quiénes son estos Ben Elohim. Fíjense bien, están hablando que el de los Ben Adam, los Ben Elohim fueron y tomaron para sí de las hijas de los hombres. Quiere decir que de los Ben Elohim fueron y tomaron de los Ben Adam. Vamos a ver quiénes son estos Ben Elohim. Job capítulo 1, versículos del 6 al 7. Job capítulo 1, versículos del 6 al 7. ¿Ya lo tenemos? Si no les queda claro, pueden ver después el video, lo pueden repetir y lo pueden estudiar a mayor profundidad. Pero bueno, vamos a dejar que la Escritura nos conteste a nosotros, que se interprete a sí misma. Dice la palabra en Job capítulo 1, versículo del 6 al 7. Un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los Ben Elohim, entre los cuales también estaba, ¿quién? Hasatán. Entre los cuales estaba también Hasatán. Y vean lo que dice Job capítulo 2, versículo 1. Job capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, en este caso otra vez, vinieron los Ben Elohim para presentarse delante de Yahweh, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Yahweh. Las únicas tres referencias que nos da el Tanakh cuando habla de Ben Elohim no se está refiriendo a los nacidos en Yeshua, se está refiriendo a los ángeles. Y junto con ellos se está refiriendo a los ángeles que cayeron. Entonces,
cuando entendemos, fíjense, cuando vamos armando bien, fíjense bien lo que nos está diciendo. Los Ben Adam, los Ben Elohim tomaron a las hijas de los hombres, a las Ben Adam, y de esa mezcla nacen los gigantes, salen los Nefilim, que es una alteración genética de precisamente los demonios, o en este caso los ángeles caídos con los humanos. ¿Cómo sabemos esto? Acabamos de ver en la Escritura que los hijos de Dios en el Antiguo Testamento se refieren única y exclusivamente ¿a quién? A los ángeles. Ya dentro de los ángeles caídos. Ahora vamos a ver cómo podemos aseverar y cómo podemos asegurar que los Ben Elohim se metieron con las Ben Adam. Vamos a Judas. ¿Vamos bien? Vamos a Judas, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Judas 1, versículos del 5 al 7. Si tu Biblia tiene Judas capítulo 2, es la del mormón. ¿Ya lo tenemos? Sí, amén. Ok. Mas quiero recordaos, ya que una vez lo habéis sabido, que Yahweh, habiendo salvado al pueblo, sacándolos de Egipto, después destruyó a los que, ¿qué? A los que no creyeron. Fíjense bien, aquí Judas está hablando, toda la carta Judas habla de la apostasía, de aquellos que estuvieron un momento y que después se alejaron del camino. Y entonces les está diciendo, no creas, no dudes ni pienses por un minuto que porque viniste, que porque asististe y que porque hiciste una oración, no creas que eso te hace salvo. Dice la Escritura aquí que al pueblo lo sacó de Egipto, pero al mismo pueblo también los destruyó. A los que no creyeron, fíjense bien lo que dice el siguiente versículo, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo prisiones de oscuridad, en prisiones eternas. La palabra aquí es Tartarus. Fíjense bien lo que nos está diciendo, seguimos leyendo. Porque para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dos palabras que son muy importantes el poder entender aquí. Les está hablando en el contexto de Judas, dice, no creas que por haber venido, no creas que por haber existido, no creas que eso te hace salvo. Dice la Escritura que el que persevera hasta el final, ese será salvo. ¿Por qué? Porque Él nos ha puesto un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, un espíritu de valor, no un espíritu de cobardía. Y entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Fíjense bien, les empieza a hablar este tipo y pone como ejemplo, tú que crees que no, yo me puedo ir y yo me puedo congregar desde mi casa, yo puedo hacer las cosas, no, yo puedo llevar mi vida. ¿Quién dice que es necesario que ore? ¿Quién dice que es necesario que lea la Biblia? Yo y mi relación con Yahweh, ya lo acepté en mi corazón, ya, Él y yo somos uno mismo, casi, ¿no? Y entonces aquí Judas les dice, espérate, no te equivoques. Y empieza poniendo como ejemplo al mismo pueblo. Aquel pueblo que sacó, ese pueblo, a los que no creyeron, también destruyó. Y no nada más eso, sino que el siguiente ejemplo que da, le dice a los ángeles. ¿Tú crees que si no perdonó a los ángeles, que qué dice aquí? Fíjense bien, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Aquí la palabra dignidad está hablando de su especie, y morada
era que Yahweh les había puesto a ellos para que estuvieran en un lugar, en una acción determinada. Yahweh les dijo: de aquí no pasas, no te puedes mezclar, no puedes ir más allá de lo que yo estoy estableciendo. Los ángeles, estos ángeles pusieron a prueba a Yahweh y dijeron, traspasaron y fueron más allá de lo que Yahweh había dicho. E inmediatamente conectan la acción que hicieron los ángeles, ¿con quién? Con Sodoma y con Gomorra, que hicieron cosas que estaban contra ¿qué? Contra naturaleza. Los ángeles, al tomar a las mujeres, perdieron su dignidad y fueron e hicieron algo que estaba en contra de su naturaleza. ¿Queda claro? Es como si un hombre el día de hoy practicara bestialismo. Es como si un hombre el día de hoy, fíjense, el presidente aprobó que los hombres en todo el país se puedan casar, que mujer con mujer se pueda casar, que hombre con hombre se pueda casar. ¿Qué está haciendo este hombre? Que está yendo, traspasando el lindero que Yahweh ha puesto. El lindero que Yahweh ha puesto. Y entonces cuando el hombre transgrede ese lindero, el juicio de Dios desciende sobre ese país, sobre esa persona, sobre esa familia, porque Yahweh es un Dios santo. Acá me llamaba muchísimo la atención, y es un paréntesis. Ayer estaba viendo unos reportes financieros y hablaba JP Morgan, hablaba de México, y decía que algunos accionistas internacionales han sacado sus fondos de la Reserva Nacional, y que se empieza a crear un panorama de incertidumbre. Dice, no sabemos, dice, pero vienen algunos ajustes, vienen algunos cambios, vienen algunas depreciaciones. Dice, pero creemos, dice, ¿de qué tamaño puede ser el golpe? No sabemos, dice, pero creemos que, bueno, pues, depende mucho de las acciones que pueda tomar el país. Y ese anuncio, dicen, oye, pero ¿por qué al principio de año traíamos indicadores positivos y por qué ahorita de repente empezamos a ver indicadores hacia el final de año pues más sombríos, y el que viene, el 2017, lo consideran todavía más pesado y más sombrío? Y dicen, no sé, o sea, pues, habla del entorno internacional y de la incertidumbre de los mercados a nivel internacional. Y entonces le cambias otro canal y estabas viendo cómo las marchas gays, y Yahweh dice, no, o sea, en el momento que este hombre que representa este país da el decreto y dice, da la autorización, inmediatamente empieza a tocar, el dedo de Yahweh empieza a tocar precisamente al pueblo, a los hombres. Con Yahweh no se juega. Yahweh es un Dios santo y Él no soporta el pecado. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro aquí? Judas, perdón, aquí nos está diciendo, fíjate bien, si ellos fueron en contra de su naturaleza y Yahweh no los perdonó, sino que los mandó a prisiones de oscuridad reservadas para el juicio final, y si no perdonó a Sodoma y Gomorra, que también fueron en contra de la naturaleza, fornicando, acostándose con cuanta mujer se les ponía, acostándose hombre con hombre, mujer con mujer, dice la escritura que descendió el fuego de Yahweh y los consumió. Judas dice, literalmente el contexto de lo que te dice Judas, ¿tú crees que si Yahweh no cambia, va a permitir que tú te burles de Él en su cara?
No lo pienses ni por un segundo. No te engañes. Yahweh no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo el hombre cosechará. Entonces, si nosotros lo enlazamos, vamos por cuestiones de tiempo, si nosotros lo enlazamos por Corintios capítulo 6, vamos a ver que Yahweh nos está diciendo, dice, ¿cómo ustedes siendo hermanos están peleando y llevan ante tribunales las cosas terrenales? Dice, no pudiéndose arreglar entre ustedes mismos. ¿Qué no saben? ¿Qué no saben que ustedes habrán de juzgar a los ángeles? ¿A cuáles ángeles? A los que están encarcelados. Dice, ¿qué no sabes? ¿Cómo pretendes juzgar a los ángeles? ¿Cómo pretendes tener el discernimiento de poder juzgar si aquí no puedes discernir entre el bien y el mal? No puedes, no podemos. ¿Qué es entonces lo que nos lleva? ¿Qué es esto lo que nos lleva a hacer? Vamos rápido a Segunda de Pedro, ahí cerquita, Segunda de Pedro, para dejar un poquito más claro de qué está hablando. Segunda de Pedro 2, versículos del 4 al 6. Segunda de Pedro 2, versículos del 4 al 6. ¿Ya los tenemos? Amén. Dice, porque si Yahweh no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos en el infierno, ahí la palabra está mal traducida, es tartaros, que es prisiones de oscuridad, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al día del juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y luego habla de Sodoma y de Gomorra igualmente. ¿Qué nos pone? Nos pone precisamente Yahweh en el mismo contexto. Nos pone los ángeles que serán juzgados, nos pone el ejemplo de Sodoma y de Gomorra y nos pone el ejemplo de Noé. ¿Qué es? Vamos a regresar a Primera de Pedro. ¿Qué es entonces lo que nosotros debemos de entender? Debemos de entender claramente que Yahweh está hablando precisamente que lo que nuestro Yahshua hizo, fue descender, llevarse a los que estaban en el seno de Abraham, pero llegó a pregonar, vamos a verlo ahorita, a los espíritus que estaban encarcelados. Se me saltó un versículo, se los voy, nada más anótelo, es Isaías 14, versículos del 15 al 17, nos habla la escritura. Eso es impresionante. Está hablando cuando Satanás Isaías 14, versículos del 15 al 17. Está hablando el contexto de Satanás. Y está hablando cuando Yahweh destruye a Satanás y cuando lo pone por tierra. Y nos dice, fíjense bien cómo Yahweh se refiere y cómo nos dirá a la humanidad que veamos quién era el que nos había dado tantos dolores de cabeza. Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti todos los que te vean y te contemplarán diciendo, ¿es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto y que asoló a sus ciudades y que sus presos nunca abrió la cárcel? Yahweh nos habla y nos dice que cuando Él nos toque juzgar y cuando nos toque ver el juicio de Yahweh, ¿hacia quién? Hacia Satanás, nos dirá, vengan a ver quién era. Y entonces fíjense bien, dice que nos vamos a asomar y vamos a decir,
¿Era este? ¿Era este? ¿A poco es él? ¿Por él batallamos tanto tiempo? ¿Él era el que nos traía en jaque? Entendiendo claramente lo pequeño. Fíjense, esto es precioso. ¿Por qué nos llama en ese momento? Porque vamos a tener un punto de comparación. No nos dice de nuestras fuerzas, porque si nosotros peleamos en nuestras fuerzas, nos destruye. Pero nos dice, teniéndolo a Él, siendo Él el que está en nosotros, después de ver su grandeza, su majestad, su poderío, todo, viéndolo como es Él, nos dice, vengan a ver. Y después de tener el punto de comparación, dices tú, no, pues este no es nada. Este no es nada. Este era el que venía y te daba guerra en la noche. Este era el que venía y te trastornaba. Este era el que te hacía dudar. Este era el cual te estaba tratando de meter el pie todo el tiempo. Yahweh nos habla y nos dice que llegará el día en donde lo veremos y lo tendremos en poco. Precisamente, ¿por qué? Porque Él es mayor. Amén. Entonces, una vez que hemos entendido a quién se está hablando, a qué espíritu se está hablando, nos deja ver de manera muy clara que lo que Yahshua fue a hacer, ¿qué fue a hacer Yahshua con esos espíritus? ¿Para qué fue a predicarle a los espíritus? ¿Qué dice la Escritura? Entonces, ¿estos espíritus tendrán una segunda oportunidad? ¿Estos espíritus se podrán arrepentir? ¿Se podrán arrepentir? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos a ver lo que nos está queriendo decir aquí este versículo. Vamos a ver el versículo 3 del 18 al 19. Dice, porque también Yahshua padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Yahweh, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La palabra aquí, predicar, está mal traducida, porque el griego, la palabra evangelizar o predicar, viene precisamente de la palabra evangelizo, y significa dar buenas noticias. La palabra que se ocupa aquí es la palabra proclamar, es caruso en el original griego, y la palabra caruso significa proclamar. Es muy diferente predicar el evangelio a proclamar. ¿Qué fue lo que hizo Yahshua cuando descendió? Se lleva a los que son de Él, y no nada más se lleva a los que son de Él, sino que se pone en medio de esas prisiones de oscuridad y les dice, ¿qué creen? Yo gané. Yo gané. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente por los siglos de los siglos. Y les anunció en ese momento a las autoridades, en ese momento a los principados, a las deidades, a todos aquellos les proclamó y les dijo, en este momento tu poder sobre todos los que creen en mí se rompe. Tu poder se terminó. Yo gané, yo soy exaltado hasta lo sumo, y a ti te espera el castigo eterno. Y entonces Él va y proclama en el territorio de ellos, en el lugar donde ellos estaban, les proclama y les dice, consumado es.
Dice la Escritura que en ese momento, si los demonios y si Satanás, los principados y las potestades, hubieran sabido qué iba a pasar en el momento de la muerte de Yahshua, nunca lo hubieran sacrificado. A ellos es hasta que lo vieron en medio de las prisiones de oscuridad, diciendo: ¿me creías muerto? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu poder? Tu poder termina el día de hoy, y mi reino es establecido en tu vida y en mi vida. Amén. Eso fue. Y si nos vamos más allá a la parte de proclamar, no proclamas así, proclamar es decir: ¡gané! ¡Yo gané! ¡Yo gané! Todos aquellos ángeles que quisieron seguir, todos ustedes ángeles que quisieron seguirlo, que confiaron en él, que confiaron en sus palabras, que se estuvieron entrometiendo y peleando y anteponiéndose a mis planes, déjame decirte que yo gané. Amén. El resultado del partido está decidido. Solamente, ¿qué nos dice la Escritura? Él ya fue, Él ya vio el resultado y te dice, a pesar, fíjate bien, a pesar de que el día de hoy tú sientas y tú veas que tu vida, que tu ministerio, que tus hijos, que tu familia, que tu trabajo, estás perdiendo y el marcador va 2-0, Él llega y te dice: no te preocupes, Amén. yo ya vi el final. Amén. ¿Y qué crees? En el segundo tiempo yo me paro y meto 100 goles. Amén. Y terminas no nada más ganando, sino terminas arrasando, Amén. porque yo estoy contigo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos dice? Fíjense bien, vamos a entender lo que Pedro nos está diciendo aquí. Gracias, Yahweh, porque tú eres, de veras eres maravilloso. Amén. Dice: porque los que en otro tiempo, en el 20, porque los que en otro tiempo desobedecieron cuando a una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Esto es bien interesante porque estos versículos están hablando del juicio que Yahweh hace descender sobre la generación de Noé. Y dice que la paciencia de Yahweh, ¿cuánto tiempo se tardó Noé en construir el arca? 100 años. 100 años en donde la paciencia de Yahweh estuvo esperando a derramar el juicio sobre la humanidad. Y les dio oportunidad al mundo antiguo, les dio oportunidad durante 100 años. Escuchaban todos los días y veían a Noé que se paraba junto con su familia a construir el arca y decían: está loco. Y se paraba Noé, y dice la Escritura que era pregonero de justicia. ¿Por qué? Porque les decía al mundo: arrepiéntanse, el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y la paciencia de Yahweh esperaba, Él esperaba, Él esperaba. La predicación fue para todos. En el arca pudieron entrar mucho más personas, pero dice la Escritura que solamente 8 personas del mundo antiguo se salvaron.
8 personas de toda una generación. לא ניפול, לא נרעד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם